Bueno, la vida y obra de este maestro ruso, director, actor consumado, pero sobre todo rescatable en su función de fundador de la moderna formación del actor. Y esto estuvo orientado pues a la búsqueda de técnicas que le permitieran erradicar el escenario del amateurismo y pues el vedetismo escénico, al que hoy calificaríamos mejor de manierismo comercial, pues a lo mejor como la rutina denominada teatralismo, ¿sí? Y pues de este modo andar y hablar típico del escenario teatral. Y esto nos dejaba escrito el maestro Stanislavski. Si es así, entonces no debemos confundir la rutina con las condiciones necesarias para el escenario, porque éstas requieren sin duda algo específico que no se encuentra en la vida, y justamente en esto reside el problema: introducir la vida en escena dejando de lado la rutina y respetando al mismo tiempo los requerimientos de la escena. Si logras pasar por este estrecho desfiladero entre la rutina por un lado y las condiciones del escenario por el otro, encontrarás el verdadero camino de la vida. Este camino es infinito. En él se encuentran multitud de cosas interesantes. Es un amplísimo campo para la elección. En una palabra, el talentoso encuentra sobre dónde desarrollarse y expandirse. Entonces, da demasiadas sugerencias con estas líneas y pues en primer lugar este hallazgo de la vida en las condiciones del escenario, es decir, como la doble connotación de lo que anhelaba como actuación. Por una parte pues la entrega vital claramente, pero dentro de una situación convencional, sin estímulos reales. Y en segundo lugar, esa oscura sensación de que este tipo de actuación hay cabida para numerosas variantes estilísticas. Stanislavski buscó siempre lo que él llamó la verdad escénica, ¿sí? Es un concepto al que lo desvinculamos de su estrechez realista y pues se podría comparar con lo que el maestro Raúl Serrano propone, que es lo de la organicidad, ¿sí? Emparentar con el de organicidad. Existen numerosas referencias al psicólogo francés Théodule Ribot o Théodule Ribot. Por ejemplo, de aquel representante de la psicología experimental parece haber extraído el concepto de memoria afectiva. Entonces, decía Stanislavski textualmente: el actor crea su rol, no solo por la simple inspiración accidental como equivocadamente creen algunos teóricos, sino por toda una serie de inspiración provocada y fijada durante los ensayos, y luego repetidas en el momento de la creación y basadas en los recuerdos afectivos. Mientras que Ribot en la psicología de los sentimientos explica: el ideal final de cada recuerdo consta en que, guardando la marca de un estado sufrido con anterioridad, logra en lo posible un igualamiento en la intensidad producida por la impresión inicial. Entonces, según el Stanislavski de los escritos iniciales, el actor en escena debe conducir sus sentimientos afectivos de acuerdo al tejido establecido por el rol que se le dio, pero no someterse enteramente. Entonces, ¿qué peso enorme se le otorga al sentimiento en la actuación de aquella época? Pues aunque el maestro añada esto de un modo no demasiado claro, todavía la necesidad de lo que él llama comunicación escénica, y pues que podríamos considerar referido a la conducta más objetiva del actor sobre el escenario. Los objetivos de las búsquedas son claros, y la erradicación del amateurismo y fundación de una técnica capaz de ayudar al actor. Pero cuántos equívocos e imprecisiones confunden los hallazgos. Entonces, en aquel periodo se puede distinguir algunos ejes que merecen ser subrayados y rescatados. Se trata de su señalamiento acerca de estos dos procesos simultáneos que el actor debería tener en cuenta.
Uno de estos estados del espíritu se halla impuesto por la vida y surge como consecuencia de la interpretación del rol con ayuda de la memoria afectiva y la observación de la vida por el actor. El otro estado de espíritu es exclusivamente escénico y aparece tan solo cuando el actor siente el proceso de encarnación del rol. Entonces, el señalamiento de estos dos planos puede aceptarse, pero de cómo deberían articularse los dos enfoques al mismo tiempo, pues no hay palabras. ¿Cuándo uno y cuándo el otro? ¿Y en qué relación? Entonces, este tipo de ausencias, la que incide sobre esta necesaria estructuración y sistematización. Entonces, la comunicación teatral, para usar su lenguaje de ese periodo, fue concebida como algo fundamentalmente espiritual, en la que el rol esencial lo jugaban sentimientos y sensaciones. La persona, a su vez, y acorde al funcionalismo de moda, se visualizaba como en dos planos, como dividido en dos planos. Estos dos planos también ya están definidos: el espiritual por un lado y el corporal por el otro. Entonces, ninguna relación se establece entre ambos, y el trabajo actoral se centraba sobre sus aspectos espirituales. Es esta una concepción cartesiana del cuerpo que hay que modificar si se pretende ser consecuente con lo que plantea el método de acciones físicas de Stanislavski. Posteriormente, el maestro Stanislavski avanzó en el sentido técnico y fue generando lo que se conoce con el nombre de sistema, ¿sí? Y se halla contenido en sus primeros libros: Mi vida en el arte, el trabajo del actor sobre sí mismo, construyendo un personaje. Aunque pues, como lo dice el maestro Raúl Serrano, esto es muy diferente en otras traducciones. Entonces, desde aquí, el trabajo del actor debe comenzar según esos escritos, como una consideración profunda del texto dramático. Se analiza desde varios enfoques, claramente, pero esencialmente se procura comprenderlo dentro de un periodo bastante prolongado, que pues se le dio el nombre de trabajo de mesa. Y pues durante este lapso, y a partir de las sugerencias del texto, se busca la línea de pensamiento de cada uno de los personajes, arrancando de ahí, de este trabajo de mesa, y la línea de sus imágenes y la línea de las acciones. Claramente, pues, tras haber definido con cierta precisión esto, el ambiente en el que transcurre la acción, el contexto histórico e incluso detalles estilísticos propios del autor en consideración, pues tras este periodo se pasa recién a la práctica sobre la escena. Se trata de ensayos en los que se procura materializar y conjugar las líneas establecidas antes, y ahora se supone que se plasmará una cuarta línea surgida de la conjunción de las anteriores. Esta sería la línea del sentimiento. Entonces ya tenemos línea del pensamiento, ¿sí?, de cada personaje, línea de imágenes y línea de las acciones, para generar esta cuarta línea, que es la línea del sentimiento. Hay un largo camino desde las primeras páginas iniciales de este maestro ruso, desde esas primeras formulaciones más o menos sistemáticas, hasta las pocas pero muy buenas páginas ya concebidas poco antes de su muerte, y que le hicieron conocer con el nombre de método de las acciones físicas elementales. El camino señala pues una enorme búsqueda del actor vivo en escena, visto como opuesto a la payasada del actor de oficio, de quien dice él que simplemente remeda la vida, los sentimientos y las figuras humanas mediante procedimientos de juego escénico, establecidos de una vez y para siempre. Stanislavski tuvo vacilaciones, cambió de rumbo en medio de la triunfal recepción de sus planteos iniciales. Entonces, aquí Stanislavski
en sus primeros libros también hubieron muchas líneas cruzadas que dejaban más interrogantes que otra cosa. Pero era tomar un poco de cada cosa para poder realizar algo impresionante. Y muchos fueron como en suma los factores que pesaron sobre este viraje metodológico. Entonces el trayecto para empezar es complejo y tiene anécdotas técnicas realmente, y ya hasta el punto de color político y personales. Aquí Raúl Serrano entonces nos cuenta que no tiene la documentación como para mostrar este reflejo que, que afectó al maestro Stanislavski, pero los factores centrales siguen siendo la presión de sus discípulos, por un lado, por el otro, el medio político y filosófico que, que le añadió el interés que pudieron haber despertado los estudios del filósofo Iván Pavlov, quien buscaba la relación entre procesos psicológicos y los estrictamente fisiológicos. Con el correr de los tiempos, Stanislavski logra una mayor claridad en la explicación de la práctica del actor. Después de varios años de varias incongruencias, pues describe mejor desde dónde ir y hacia dónde llegar. Se acerca pues un poco más al trabajo del actor de una manera más objetiva, lo ve en su contexto real, práctico, y visualiza la historia, los procedimientos necesarios a partir de los elementos ya existentes en la realidad. Entonces el actor aquí y ahora y su entorno en medidas reales, en medidas convencionales, y en su camino hacia el personaje cuya existencia es meramente literaria, y pues ya al punto de imaginarla al comienzo se vuelve estético sobre la escena. Ya viéndolo en el ámbito pedagógico, se puede centrar el trabajo del actor como algo que va desde la lectura y la comprensión de un texto dramático, desde la existencia de estos elementos que se unen al mismo tiempo al actor, ¿sí? Como lo son el cuerpo, contenidos psicológicos, la utilería y pues algunos textos. Entonces, esto crea una estructura que pueden hacer como un producto del accionar del actor, y surge algo estético nuevamente y pues complejo realmente, punto. Lo cierto es que cuando intentamos reconstruir el proceso de creación de un personaje, entendido como la serie de pasos sucesivos a dar, nos encontramos en sus libros sus ciertas diferencias, ciertas vacilaciones y la petición de algunas simultaneidades imposibles de realizar, pues a riesgo de incurrir en algunos desdoblamientos. Su primera metodología señala con claridad el paso de lo consciente a lo inconsciente. Se trataba primero de buscar imágenes que reemplacen las causas reales, luego la línea del pensamiento, la de las acciones, y desde allí y en la práctica el surgimiento, la línea emocional. Como ya hemos hablado de las líneas. Pero, ¿cómo conciliar la búsqueda de imágenes que exige el actor un trabajo introvertido y que necesariamente lo rompe de aquí y ahora con una conducta física y netamente extrovertida? Si a esto se le agrega la necesidad de tener en cuenta estas líneas de pensamiento, nos hallaremos de plano ante esa simultaneidad de acciones psíquico-físicas. Todos los elementos que conforman la conducta y que son analizados por Stanislavski, como lo son la atención, la imaginación, el relajamiento muscular adecuado, la línea del pensamiento, etc., pueden ser hallados en el análisis abstracto de cualquier vivencia teatral,
pero es claro que no existen aisladamente, como funciones psicológicas separadas, sino que se entrelazan como el producto complejo de este proceso real, ¿sí? Que los va uniendo con una cascada única que es la actividad escénica. La conducta solo puede ser separada en funciones si se le aborda abstractamente. Nos plantea también que la concentración y la relajación aparecen en la realidad de la práctica escénica, sobre todo con el uso del método de las acciones físicas como estructuradas en la conducta y no como un componente anterior ni casual. La naturalidad con la que se obtiene en el segundo método es la mejor prueba de la artificialidad del anterior. No provocan estos desdoblamientos como que había mencionado antes, ni controles extras, ¿sí? Por el contrario, cuando más se sumerge el actor en el aquí y en el ahora extrovertido, más relajado y concentrado puede estar. Entonces el actor, por una parte, debiera proceder en su introspección a la recuperación de su estado emocional, y ya una vez logrado, por la otra, vincularse al aquí y a la ahora interactivo. Entonces así fue comprendido Stanislavski, el de la primera época, y sobre todo por aquellos que sufren la influencia también de Lee Strasberg, ¿sí? De las lecturas del propio Stanislavski nunca surge una posición tan extrema. Lo esencial, sin embargo, en este caso es rescatar el carácter evocado de la emoción escénica, y esto sí ha sido dicho por este pedagogo ruso. Entonces, vamos a hablar sobre la historia de el método, y vamos a compararlo también con el método de Lee Strasberg. Para dar un breve resumen. Obviamente, pues Stanislavski a principios del siglo XX empezó a realizar este realismo en el teatro, y ya, como os había dicho, marcó un quiebre en la educación tradicional, ¿sí? En la actuación tradicional, esta que consistía en una sobreexageración de las emociones. El sistema de Stanislavski fue observado e investigado por Lee Strasberg, el primer director del grupo de teatro de Nueva York. Entonces, este comenzó a concurrir con las funciones que realizaba Stanislavski en su compañía. Observaba a los actores noche tras noche en cada una de las funciones, observando y llegando a la conclusión de los actores, si bien siempre cumplían con las acciones correspondientes en cada una de las funciones, no siempre llegaban orgánicamente. Y entonces planteó la necesidad del actor de estar siempre en fase de transpiración y no estar supeditado, controlado en la inspiración. De allí el famoso dicho 90% transpiración y 10% de inspiración. Entonces, por esto creó un sistema metodológico para llegar a cada uno de los estados de las emociones, las caracterizaciones, entre otras obligaciones del actor, y no quedar en manos de la suerte de estar o no inspirados. Este método fue llevado a los Estados Unidos y se hizo popular a través de Lee Strasberg, y conocido en América como el método. Ese método de lenguaje de la actuación se volvió realista y verdadero.